Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todas las personas que habéis venido a acompañarnos al inicio de este ciclo de Mindfulness que se va a desarrollar en el ámbito cultural del Corte Inglés en la temporada cultural 2017-2018. Yo soy Álvaro San Pedro, de la Asociación Española para la Investigación en Mindfulness y Compasión. En primer lugar, lo que quiero agradecer es al ámbito cultural del Corte Inglés, especialmente a Isabel Alfaro e Isabel Paricio, la colaboración que han dado, su profesionalidad, para que este ciclo de Mindfulness se pueda realizar. Os presento a la primera ponente del ciclo, Marta Mondrego. Buenas tardes. Buenas. Ella va a disertar sobre Mindfulness y educación. El ciclo se compone de 5 conferencias más, serán bimestrales, por lo tanto la siguiente pues os convoco para noviembre. Ayer 25 presentamos el ciclo de conferencias de Mindfulness en rueda de prensa. Ahí estuvo el coordinador de este ciclo, que es el doctor García Campayo, no sé si lo conocéis, y estuvo acompañando a doctor García Campayo, pues también en el ámbito cultural, no nos deja de su mano. Agradecerles el acompañamiento en la rueda de prensa ayer a Isabel Alfaro e Isabel Paricio, que dejaron sus responsabilidades profesionales por estar con nosotros. Y Marta, lo que toca ahora, ¿qué es? El currículum. No sé. Bueno, vamos a ver lo que tenemos aquí, ¿vale? Buenas tardes, amigas y amigos. Soy el doctor García Campayo, profesor de Psiquiatría de la Universidad de Zaragoza y coordinador de este ciclo de conferencias sobre Mindfulness que realizamos en el ámbito cultural del Corte Inglés de Zaragoza. Quiero agradeceros vuestra presencia aquí porque sin vosotros no tendría sentido esta actividad, ni la conferencia, ni todo el ciclo de conferencias en general. Quiero, por supuesto, agradecer al Corte Inglés su inestimable apoyo que nos está prestando desde el principio de este ciclo y sin los cuales no hubiese sido posible desarrollarlo. Y específicamente quiero nombrar a Isabel Alfaro e Isabel Aparicio, ambas del ámbito cultural del Corte Inglés, por su gran profesionalidad y porque nos han estado prestando apoyo durante todo este tiempo para la realización del ciclo. La Asociación Española para la Investigación en Mindfulness y Compasión es una asociación sin ánimo de lucro, internacional, interdisciplinar, cuyo objetivo es la difusión de Mindfulness y Compasión, la investigación, la formación y también su aplicación, sobre todo en el ámbito clínico. Como asociación sin ánimo de lucro, tiene una responsabilidad social, un compromiso ético y es en ese contexto en el que se enmarcan estas conferencias. Lo que queremos es acercar a la población herramientas que puedan ser útiles para que aumenten su bienestar psicológico y su calidad de vida. La conferencia de esta tarde, Mindfulness en la Educación, está desarrollada por Marta Mondrego Alarcón. Ella es psicóloga con especialidad clínica y educativa, es máster en la formación del profesorado y máster en musicoterapia y es una investigadora predoctoral de la Universidad de Zaragoza y del Instituto de Investigaciones Sanitarias de Aragón. Es profesora del máster de Mindfulness de la Universidad de Zaragoza. La investigación en Mindfulness y Compasión en el contexto educativo lo que ha demostrado, aunque está todavía en fases iniciales, es que los niños y jóvenes que utilizan esta disciplina aumentan la atención, la concentración, tienen mayores rendimientos académicos, son más capaces de regular sus emociones y todo esto redunda en una mayor capacidad para poder funcionar en la vida diaria con mejor calidad de vida y bienestar psicológico. Este es un poco el resumen de lo que va a tratar la conferencia de hoy y deseo que la disfrutéis y de nuevo os agradezco vuestra presencia aquí con nosotros. Bueno, Marta, ¿ha sido una sorpresa o no? Sí, yo no sabía nada. Pues nada, sin más, daros de nuevo las gracias y espero que disfrutéis de la conferencia. Hasta luego. Pues buenas tardes a todos. Simplemente sumarme al agradecimiento de Javier, de Álvaro, a este espacio, al ámbito cultural del Corte Inglés.
Agradecer a Álvaro también su implicación en estas charlas, el cariño con el que prepara todo, la dedicación, etc. Y a vosotros por haber estado aquí, a los que estáis sentados por haber venido antes, a los que estáis de pie, porque os toca estar de pie, así que muchísimas gracias a todos. Y vamos a hablar sobre mindfulness en la educación. Vamos a hablar un poquito sobre qué es mindfulness, por qué es tan importante en el ámbito educativo, vamos a hacer prácticas y quiero que os fijéis muy bien en esta foto. Es una fuente. Tiene un secreto y en algo así como en 5 o 10 minutos desvelaremos cuál es el secreto de esta fuente. ¿Habéis visto todos? ¿Pasamos? Pues entonces pasaremos a la práctica. Todas las sesiones de mindfulness comienzan con una práctica. Entonces, lo que vamos a hacer todos, practicar juntos, nos vamos a sentar, los que estamos sentados, nos vamos a apoyar las manos sobre los muslos. Los que estáis de pie, vamos a intentar poner los pies colocados en el suelo, las dos plantas de los pies colocados en el suelo. ¿Sí? Vamos a ir... Bueno, y os voy a pedir una única condición y va a ser, como sabéis, esto es una charla para mindfulness en la educación, va dirigido mucho a los niños, a los adolescentes. Entonces lo que quiero ahora es eso, que os sintáis como niños, os sintáis como adolescentes, ¿vale? Entonces comenzamos, cerramos los ojos o los enfocamos en un punto determinado. Cerramos todos los ojos. Y vamos a realizar un par de respiraciones profundas. Nos situamos en esta sala. Y vamos a imaginarnos que somos una tortuga. Una tortuga muy curiosa, por lo que vamos a estirar el cuello como si fuéramos una tortuga que está observando algo, que está pendiente de algo. Vamos estirando el cuello con una actitud de curiosidad. Vamos a mover los hombros como si fueran los brazos de la tortuga. Y como todas las tortugas, tenemos un caparazón en el que nos vamos a poner a respirar. Podemos quizá ponernos los brazos a ambos lados de nuestro cuerpo, agachar la cabeza o encontrarnos en una situación en la que estemos cómodos. Lo importante es que nos sintamos cómodos. Y una vez que nos hayamos entendido con nosotros mismos, vamos a comenzar a respirar. Y vamos a sentir cómo el aire entra y sale de nuestro cuerpo. Nos sentimos en nuestro caparazón. Inspirando y expirando. Quizá aparezcan pensamientos, quizá estemos distraídos por algún sonido de la sala. Siempre que nos demos cuenta, volveremos nuestra atención a la respiración. Iremos a nuestro caparazón. Y poco a poco podemos ir moviendo los hombros, de nuevo, deshaciendo ese gesto que teníamos, liberando tensiones. Podemos respirar profundamente y al ritmo que queramos podemos ir abriendo los ojos. Bueno, pues esto sería una práctica que podemos realizar con niños o con adolescentes incluso. Podemos realizarla al comienzo de la mañana, podemos realizarla cuando vengan del recreo. Es una práctica que podemos utilizar con ellos, que nos permite olvidar todo, entrar en nuestra caparazón y conectar con nosotros mismos. Este sería el sentido de esta práctica.
¿Por qué mindfulness? ¿Por qué estamos hablando hoy de mindfulness? ¿Por qué mindfulness en la educación? Pues vamos a verlo. Mindfulness en la educación, ¿por qué? Porque vivimos en un mundo acelerado. Así fue como se presentó esta charla, que vivimos en un mundo acelerado, en el que corremos de un lado para otro para realizar cualquier actividad. Vivimos en un mundo distraído, donde olvidamos cosas que a veces son muy importantes por estar pensando en otras cosas. ¿Os sentís identificados más o menos? ¿Sí? Pues seguimos. Vivimos en una continua multitarea. Nos encanta hacer muchas cosas a la vez y además nos pensamos que somos muy buenos haciendo muchas cosas a la vez, cuando lo cierto es que según los estudios solo un 2% de la población sería eficaz en multitarea. Recibimos una gran cantidad de estímulos, una gran cantidad de información y eso puede dar lugar a eso que se conoce como infoxicación. ¿Qué sería la infoxicación? Sería una intoxicación mental producida por un exceso de información que no podemos procesar adecuadamente. Estamos asaltados por la novedad constante. Lo que hoy es moderno, mañana ya está completamente desfasado. Nos encontramos continuamente pensando en cosas del pasado o del futuro y con todo ello nos olvidamos del momento presente. ¿Os ha pasado alguna vez hablando solos? Nos encontramos muchas veces hablando solos, ¿sí? Y hacemos un uso excesivo de las nuevas tecnologías. Las usamos de un modo muy excesivo. Todo esto, ¿qué nos hace? Nos hace estar desconectados del mundo y nos hace estar desconectados de nosotros mismos. ¿Mucha información? Pues esto es nuestro día a día. Toda esta información es la sobreestimulación, la sobrecarga que vamos recibiendo cada día. Entonces, en este contexto, pedimos a los niños, pedimos a los adolescentes que crezcan presentes y atentos en este mundo. Es algo muy complicado, sería algo muy complejo. ¿Sí? Podéis hablar a lo largo de la charla, ¿eh? ¿Sí? Entonces, mindfulness mindfulness está aquí para esto, mindfulness está aquí para parar, ser consciente y reconectar con todo esto. Y tenemos a un experto en mindfulness, que es el Principito. ¿Conocéis todos al Principito? ¿Sí? ¿Sí? Pues el Principito dice, en uno de sus capítulos, dice lo siguiente. «Buenos días», dijo el Principito. «Buenos días», respondió el comerciante. Se trataba de un comerciante de píldoras para quitar la sed. Se toma una pastilla por semana y ya no se sienten más ganas de beber. ¿Por qué vendes eso?, preguntó el Principito. Porque con esto se economiza mucho el tiempo. Los cálculos hechos por los expertos comprobaron que se ahorran 53 minutos por semana. Y os pregunto a vosotros, ¿qué haríais con 53 minutos por semana? ¿Mucho? ¿Poco? Pues eso es lo que le preguntó el Principito, le dijo, ¿y qué se hace con esos 53 minutos? Y le dijo el comerciante, lo que cada uno quiere. Entonces dijo el Principito, si yo dispusiera de 53 minutos, caminaría suavemente hacia una fuente. Caminar suavemente hacia una fuente sería un acto de mindfulness, sería un acto de parar, detener todo y volver a empezar, reconectar con la experiencia. Y de ahí el secreto de la fuente. ¿Os acordáis esta fuente del principio? Pues entonces os invito a que en vuestro día a día hagáis muchos recorridos a vuestra propia fuente. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Continuamos? Sí. ¿Cuáles son los beneficios de mindfulness para nuestros hijos alumnos? Partimos de la base de que cada vez hay más informes que advierten de que hay un aumento en el número de problemas clínicos de los niños, en que hay un aumento en el número de trastornos mentales. Concretamente, los diagnósticos más prevalentes, como os imaginaréis, son trastorno por déficit de atención, de hiperactividad, trastornos de conducta y problemas, que esto nos choca un poco, pero problemas de depresión en los propios niños y problemas de ansiedad también en los niños. ¿Lo veis posible? Pues esto cada vez hay un mayor incremento de todo esto. Entonces,
¿Qué haríamos con mindfulness? ¿Qué se consigue desde mindfulness? Aquí vamos a decir los beneficios de mindfulness, pero esto no lo digo yo. Esto está dicho por los metaanálisis de estos señores que estos señores hicieron. Un metaanálisis es como un estudio de todos los estudios que existen sobre mindfulness con los alumnos. Entonces, es algo que está demostrado muy científicamente que mindfulness produce una reducción de los niveles de estrés y ansiedad de los alumnos. Mindfulness produce una reducción de los niveles de depresión y afecto negativo. También produce un aumento de constructos positivos relacionados con el bienestar, pues como la calma, el optimismo, el autoconcepto. ¿Qué más produce? Una mayor conciencia y claridad emocional. Luego lo veremos. Produce también un mayor autocontrol de las emociones negativas, un incremento en los niveles de atención, una mejora del autoconcepto académico y, como imaginaréis, todo ello redunda en un aumento del rendimiento académico. ¿Se entiende, no? Si estás bien, si te encuentras a gusto, si tu bienestar es alto, eso se va a quedar reflejado a nivel académico. Y por ello es tan importante la introducción de mindfulness a las aulas o en las aulas. Vamos a ver, estamos viendo todo esto, vamos a ver ahora cómo funciona mindfulness. Mindfulness produce una regulación de la atención. Y aquí es cuando toca hablar de los pensamientos. Tenemos muchísimos pensamientos al día. Si ahora mismo cerráramos los ojos, veríamos cómo nos inundan una gran cantidad de pensamientos que son involuntarios, que nosotros no hemos decidido pensar, sino que nuestra mente ha generado. Podéis hacer la prueba, podemos cerrar los ojos. Y podemos abrirlos. ¿Cómo ha estado vuestra mente? ¿Centrada en algo o se ha ido a los pensamientos? La música. ¿La música? Sí, la música, es claro. ¿Más? Bueno, pues lo podéis probar en casa cuando tengáis un momento, estáis 2 segundos y veis como si estáis con los ojos cerrados, enseguida comenzáis a pensar, pensamientos involuntarios. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de estos pensamientos no son del momento presente, la mayoría de estos pensamientos son pensamientos del pasado o son pensamientos del futuro. Entonces, ¿qué es lo que haría mindfulness? Mindfulness diría, vamos a centrarnos en el momento presente. ¿Y cómo nos centramos en el momento presente? ¿Qué es lo que hay en el presente? La respiración. ¿Os habéis dado cuenta? La respiración es algo que siempre está ahí. Las sensaciones corporales, todo eso está continuamente en el presente. Entonces lo que hace mindfulness es servirse de eso para llevar la atención al presente. Y siempre que nuestra mente se va a todos esos pensamientos que nos vienen, muchas veces tan negativos, yo redirijo mi atención a la respiración, a las sensaciones corporales. Y el tema de esto es que no es fácil. Lo único que pasa es que la atención, como veis aquí, es como un músculo. Y esa atención hay que entrenarla. Y por eso es tan importante el entrenamiento en mindfulness. Es tan importante que se realicen estas prácticas de mindfulness, prácticas de respiración, prácticas de body scan, etcétera, como veremos más adelante. ¿Cómo funciona también mindfulness? Con la conciencia corporal. Y esto es algo que se ve muy a menudo. Estamos completamente desconectados, mente, cuerpo, ¿no? Es lo más general, es como que trabajamos muchísimo aquí y pensamos que nuestro cuerpo es como el vehículo que lleva la mente. Nuestro cuerpo sería, pues eso, el transporte para llevar a la mente, que es lo realmente importante. Cuando esto no debería ser así. ¿Por qué? Porque cuerpo y mente influyen en ellas la una a la otra. Tanto el cuerpo influye sobre la mente como la mente influye sobre el cuerpo. Entonces sería muy importante que en los coles, sobre todo en las casas, se empezara a trabajar con el cuerpo. Porque actualmente lo que se hacen son muchas asignaturas aquí y el cuerpo como que queda relegado a la asignatura de educación física. Muchas veces la educación física tiene un sentido más como de me voy a esforzar para correr más, me voy a esforzar para saltar más. ¿Y qué hay de la conciencia corporal? ¿Qué hay del sentir el cuerpo? ¿Sí? Entonces, desde mindfulness lo que se hace es trabajar mucho con el cuerpo. Luego haremos una práctica en la que lo podremos ver. Mindfulness también tiene que ver con la regulación de emociones. Y me río porque voy a pedir aquí en este momento un voluntario en la sala
y más bien voy a pedir un voluntario obligado en la sala. Y os presento. ¿Está bien? ¿Quieres salir? Sí, por supuesto. Vale. Os presento a Héctor. Héctor es experto en mindfulness y eating, y va a realizar la charla del próximo noviembre del ámbito cultural del Corte Inglés, del próximo ciclo. Entonces vamos a ver que las emociones son fenómenos muy complejos. Las emociones son algo complejísimo, es el fenómeno mental más complejo. ¿Por qué? Porque comprende muchos elementos que vamos a ver. Entonces, tenemos distintas formas de actuar cuando tenemos una emoción, cuando nos viene una emoción. Pues vamos a ver cuáles son algunas de estas formas con las que actuamos. Yo soy la persona que tiene la emoción. Y yo soy la emoción. Yo soy la rabia. ¿Rabia? Primera situación. Sería la primera situación, luego las explicaremos todas. Segunda situación, cuando nos viene la emoción de ira, la emoción de rabia, ¿cómo más cómo la podemos enfrentar? Siguiente. Sería la segunda situación. Vamos con la tercera situación. Yo soy la persona, recordad, y él es la ira. Muy bien. Tercera situación. Y ahora vamos con la cuarta situación. Vale. Muchísimas gracias, Ira. ¿Qué habéis notado aquí? ¿Seríais capaz de identificar alguna de estas situaciones? ¿Escapando? ¿Cuál? La segunda, escapando. Muy bien, fenomenal. ¿Alguna más? Relacionándote con ella, bailando. Bailando con la emoción, muy bien. Ella no la conocía. No era como esto. Muy bien. ¿Alguien más? Evadirla, muy bien. Evitación. A ver si que lo conocía. Enfrentamiento, muy bien, fenomenal. Muy bien, pues vamos a ir viéndolas. La primera situación, recordad, cuando me venía la emoción de ira y yo me agachaba. ¿Qué estoy haciendo? Evitarla. La ira es un estímulo negativo, es un estímulo aversivo para mí, entonces cuando la ira se acerca, antes de que me llegue, yo la evito. Es decir, imaginaos, por ejemplo, una situación que os crea una emoción de ira. Imaginaos, por ejemplo, una persona que sabéis que decís, esta persona es que me produce ira. Entonces, lo que yo hago es, antes de que esa persona se me acerque, pues me voy por otro lado y ya está. Yo no quiero sentir esa ira. ¿Se entiende? Y eso está muy bien para evitar esa situación. Pero ¿qué pasa? Que no siempre voy a poder estar evitando a esa persona. No siempre voy a poder estar evitando a esa situación. ¿Vale? La segunda que teníamos, la que dijo ella al principio, el escape. El escape, si os dais cuenta, es como muy parecido a la evitación. Pero aquí lo que pasa es que el estímulo negativo ya se ha producido. Es decir, yo ya tengo la ira en mí. Entonces, una vez que está la ira en mí, yo voy a hacer otra cosa, una técnica distractoria, por ejemplo, para escaparme de la ira. ¿Vale? Pues por ejemplo, yo tengo ira, me ha pasado una situación que me ha producido eso, pues yo digo, pues me voy a poner la televisión. Yo digo, me voy a ir a comprar al Corte Inglés a que se me vaya esa emoción de ira, ¿vale? Entonces, eso también está bien para ese momento puntual en el que dejo de sentir esa emoción. Pero ¿qué es lo que pasa? Que las compras se acaban. ¿Qué es lo que pasa? Que la televisión se apaga y que cuando cuando yo me quedo en silencio, esa ira vuelve a mí. ¿Vale? Tendríamos la tercera situación. La tercera situación sería la de lucha. Héctor y yo estábamos peleando. Yo estaba enfrentándome, yo me estaba peleando continuamente con la ira. ¿Vale?
Entonces, esto es, por ejemplo, como decir, siento la emoción de ira y entonces digo, ¿por qué estoy sintiendo esto? Sentir esto me da vergüenza, ¿por qué te estoy teniendo estos pensamientos en este momento? Etcétera. Estoy continuamente, quiero o no quiero la ira, ¿sí? Entonces eso me genera mucho malestar. Entonces nos quedaría la cuarta situación, que es la que se propone desde Mindfulness, que sería la observación. Una observación que luego nos llevaría al baile con la emoción. La observación consistiría en, os cuento, la emoción es como un fenómeno mental muy complejo. Entonces, la emoción, por ejemplo, está compuesto de pensamientos. La emoción está compuesto de sensaciones físicas. La emoción está compuesto de una tendencia a actuar. Y la emoción está compuesta de sentimiento. Pues la ira pues, está compuesta de rabia, de impotencia, de frustración, ¿vale? Perdón. Entonces, lo que haríamos con esta emoción de luchas, o sea, esta emoción de ira, sería decir, yo te voy a observar. Voy a observar qué sensaciones se están produciendo en mi cuerpo. Voy a observar qué pensamientos se están produciendo en mi cuerpo. Y poco a poco, de esta forma, me estoy distanciando de ti. Y el verla desde la perspectiva de una observadora, en vez de ser la ira, verla desde la perspectiva del observador, me va a ayudar a que esa emoción, a verla de otra forma, ¿vale? Me va a ayudar a irla aceptando, me va a ayudar a ir bailando con la emoción, a abrazar a la emoción, ¿sí? Es algo muy complejo porque las emociones, insisto, son algo muy complejos, pero sería eso. Y con Mindfulness lo que hacemos son muchas prácticas que llevan a eso, llevan a trabajar con las emociones. Estamos hablando de cosas muy difíciles, también estas cosas se pueden tratar a nivel individual, pero sí que es bueno que, por ejemplo, enseñarle a los alumnos a ser conscientes de sus emociones, en el sentido de decir, alguien está llorando, a ser, por lo menos que sea consciente. ¿Qué te está pasando? ¿Qué emoción crees que es la que sientes? ¿Que eso es rabia, eso es tristeza, se les puede ir enseñando como un vocabulario emocional? Claro, pues es poco a poco, nosotros no perseguimos grandes cosas, sino ajustarnos en la medida posible. El hecho de ser consciente de una emoción ya es muchísimo, es que hay muchas personas que no son conscientes de lo que les está pasando. Entonces el hecho de al menos enseñarles a eso, pues lo que se pueda. Pues continuamos. Entonces hemos hablado un poco de qué es Mindfulness, hemos hablado un poco de por qué es tan importante en el aula, entonces, o en casa con nuestros hijos. Entonces vamos a ver ahora cómo practicarlo. Y lo podemos practicar mediante distintas formas, por ejemplo, a través de prácticas formales. Practicar con los alumnos o con nuestros hijos a través de estas prácticas supone como sentarnos 5 minutitos en una silla o sentarnos 5 minutitos en una colchoneta y que esté organizado, porque luego vamos a ver las prácticas informales. Así que estas sí que suponen un momentito del día dedicarlo a esto. Tenemos, por ejemplo, Mindfulness en la respiración, que es, si os acordáis, lo que hemos hecho al principio. ¿Os acordáis lo que hemos utilizado de la metáfora de la tortuga? Lo que estábamos haciendo es respirar en el caparazón. Pues eso sería una práctica de Mindfulness en la respiración. Tendríamos también el Body Scan. El Body Scan se llama también reseteo corporal. Lo que pretende el Body Scan es llevar la atención a las distintas zonas del cuerpo, ¿vale? Sería, por ejemplo, empezar por la cabeza y vamos a decir, vamos a llevar nuestra atención a las mejillas, por ejemplo. Vamos a llevar nuestra atención ahora a la boca y cada vez que me vengan pensamientos y yo me dé cuenta de ellos, voy a redirigir mi atención y llevarla otra vez a la boca. Y así ir pasando por distintas zonas del cuerpo, ¿vale? ¿Habéis hecho algún body scan alguna vez, algunos de vosotros? Sí, por ahí sería esto. Lo que pasa es que con niños todo esto hay que adaptarlo. Entonces a los niños, por ejemplo, se les puede decir, si no os estáis viendo en un espejo, ¿cómo sabéis cómo son vuestras mejillas? ¿Lo habéis pensado alguna vez? ¿Cómo las sientes? Si no os estáis viendo a un espejo, ¿cómo es tu hombro derecho? Entonces, con eso se trata de que el niño adquiera la sensación corporal del hombro derecho, ¿vale?
¿Qué más tendríamos? La meditación caminando. La meditación caminando lo que hacemos es centrar la atención en nuestras plantas de los pies. Entonces vamos caminando y vamos centrando la atención ahí, en esa zona. Y lo mismo, la instrucción es la misma. Cada vez que aparecen pensamientos de todo tipo, como estamos entrenando nuestra atención, la volvemos, cuando nos demos cuenta de ello, la volvemos a las plantas de los pies. Y luego tendríamos los ejercicios corporales con atención plena, que eso se trataría de hacer movimientos corporales y ser conscientes de esos movimientos corporales. Y por ejemplo, si os parece, vamos a hacer uno muy sencillito, ¿queréis? Sí, pues vamos a hacer simplemente para que veáis de qué se trata. Nos ponemos en la posición que hemos aprendido de meditación, pues que estamos de pie, intentamos que las plantas de los pies, las dos, estén apoyadas en el suelo. Y vamos a cerrar los ojos. Vamos a realizar un par de respiraciones profundas que nos sitúen en este momento presente. Inspiramos, expiramos profundamente. Y vamos a imaginar ahora que tenemos un pincel en la boca. Además, en uno de nuestros hombros se sitúa una especie de bote de pintura. Lo que vamos a hacer es girarnos para introducir ese pincel en nuestro bote de pintura. Vamos girándonos hacia él y una vez que lo hemos introducido, volvemos a la posición inicial. Muy lentamente. Entonces lo que ahora vamos a imaginar es que frente a nosotros se sitúa un gran lienzo en blanco y vamos a comenzar a hacer un círculo. Recordad que tenéis el pincel en vuestra boca y estáis comenzando a realizar un círculo. Y mientras tanto, id siendo muy conscientes de las sensaciones corporales que existen en vuestro cuello. Quizá podáis cambiar la dirección de vuestro círculo, lo que producirá un dibujo en un sentido contrario. Nuestra atención está puesta en este círculo, está puesta en este movimiento con el cuello. Incluso podéis variar la velocidad. Hacer círculo más grande, más pequeño. Nos detenemos. Vamos a respirar profundamente. Y al ritmo que queramos podemos ir abriendo los ojos. ¿Habéis sido capaces de sentir vuestro cuello, las sensaciones corporales de vuestro cuello? ¿Y es algo a lo que estamos habituados a hacer o que casi nunca hacemos? Casi nunca hacemos, ¿verdad? Pues esto lo hemos hecho con el cuello, pero esto se puede hacer con todo nuestro cuerpo, se puede hacer con las manos, podemos hacer el contacto de una mano sobre la otra, podemos hacerlo con la cara, con la cara y las manos, el contacto lo podemos utilizar todo nuestro cuerpo, tenemos que sentir nuestro cuerpo, aprender a sentir nuestro cuerpo, dejar de vivir aquí para aprender a combinar las dos cosas, ¿vale? ¿Una cosa hasta aquí? Pues continuamos. Como hemos dicho, lo de antes eran prácticas formales, necesitamos un momentito para hacer esto. Ahora vamos a ver las prácticas informales. Tenemos cosas como pausas conscientes. Pausas conscientes, ¿qué serían? Serían, en un momento determinado de la clase podemos introducir el sonido de una campana. Entonces, ese es un momento en el que
todo el mundo que estaba distraído, todo el mundo que estaba en otra cosa, es como si los recogiéramos a todos en el sonido, y suena el sonido de la campana, los recogemos a todos y luego vuelven a empezar, vuelven a continuar con la actividad que estaban haciendo de una forma distinta. Quizá no dure nada, vale, pero por lo menos hemos sido capaces de recogerlos ya de ese momento. ¿Vale? Entonces sería eso, introducir una pausa consciente en algún momento del día. También se puede realizar en casa, por ejemplo. Tenemos también la creación de un rincón de paz en el aula. Imaginad en aquellos casos en los que los niños están nerviosos, pues sería un lugar, un rincón de la paz donde el niño vaya y se conecte consigo mismo y poco a poco empiece a observar su emoción, empiece a ver cómo está, cómo se sienta, se vaya tranquilizando poco a poco y pueda volver cuando se encuentre mejor. Tenemos la práctica de los 3 minutos, teníamos prácticas sencillas nos referimos a sentir el contacto de la ropa con nuestro cuerpo, con prácticas sencillas nos referimos a sentir el contacto del aire con nuestro cuerpo. También podemos realizar actividades de la vida diaria con atención plena. Vamos a pensar en cuando nos lavamos los dientes. ¿Quién se da cuenta de cómo se lava los dientes? Vamos, si tenemos prisa, lo que sea, vamos muy rápido, ya está. ¿Vale? Pues esto sería decir, vamos a elegir una actividad que hacemos diariamente y realizarla con atención plena, siendo conscientes de cuándo abro el grifo, siendo conscientes de cuándo cojo el cepillo de dientes, siendo conscientes de cuándo toca con el diente, etc. Elegir una actividad del día y hacerla de manera consciente. O los estuches, o en el momento de la clase, vamos a ser conscientes de que todo el mundo saque su estuche, abra su estuche y coja un lapicero. Simplemente esos pequeños gestos, darles atención plena. Y luego, por último, tendríamos conectar con los sentidos. Los sentidos ya sabéis que están en este momento presente, entonces sería pues, estar atentos a cualquier sonido que se esté produciendo en el aula, observar el movimiento de las nubes o cosas que nos conecten con los sentidos. Y toda práctica tiene unas consideraciones que hay que hacer. Lo primero, tenemos que tener en cuenta que el contexto tiene que estar bien definido, que cuando nos dispongamos a hacer una práctica con los alumnos no se puede decir vamos a hacer la práctica y ya está, sino que les tenemos que explicar un poco el por qué vamos a hacer esta práctica con ellos. No requiere una explicación larga, pero sí decirles algo de por qué lo necesitamos. El tiempo dedicado a cada práctica formal. Se suele recomendar unos 3 a 5 minutos en casos de niños pequeños o de infantil y primaria, y luego ya para adolescentes de la ESO 10 minutos. 10 minutos en etapas altas, sino primer ciclo pues 5 minutos, de 5 a 10 minutos. ¿Vale? Entonces puede parecer de primeras que perder esto de una asignatura es algo impresionante, pero lo que estamos consiguiendo es que los niños estén con otra actitud después en el aula, por lo cual puede resultar positivo. ¿Vale? ¿Qué más tendríamos? El equilibrio entre la repetición y la variedad de las prácticas. ¿Qué pasaría con esto? No podemos tener a los niños cada día diciendo sentir el contacto de vuestros pies con el suelo. Al día siguiente, sentir el contacto de vuestros pies con el suelo y tenerlos así todo el tiempo. Hay que buscar, ya hemos visto las diferentes prácticas que existen, entonces hay que buscar la manera de repetir las prácticas para que los niños las vayan adquiriendo, las vayan interiorizando, pero también presentarlas de una forma variada y hacer diferentes tipos de prácticas como las que existen. No hacer siempre la misma o la práctica de la respiración. Vamos a respirar y al día siguiente vamos a respirar y al día siguiente vamos a respirar, sino variarlas un poquito. Tendríamos también el lenguaje. El lenguaje tiene que ser un lenguaje sencillo y adaptado. Esto es lo mismo, yo no puedo ir a niños de primaria a decirles vamos a sentir cómo vamos a sentir el proceso del aire que entra en nuestro cuerpo, en los pulmones, sentir el diafragma. Pues los niños como que eso no lo entienden, entonces tenemos que utilizar un lenguaje adaptado, un lenguaje sencillo para cada edad. Juego y diversión, esto es principal, porque si no, sobre todo en las etapas de pequeñas, porque si no es como que vamos a perder a los niños. Podemos aprender cómo funciona la respiración o podemos hacer una canción que nos explique cómo funciona la respiración.
¿En qué caso vamos a tener a los niños más contentos? En la canción, ¿no? Pues entonces sería de buscar la manera de que ellos también se diviertan con este proceso. ¿Qué sería más sencillo? ¿Qué sería más entretenido para los alumnos? ¿El hecho de tener una tortuga, el hecho de tener un caparazón para respirar o simplemente el hecho de decir respira? Una tortuga, ¿no? Un caparazón. Entonces, darles herramientas a ellos para que vivan esto desde una perspectiva lúdica. Y por otro lado, sería muy importante la integración en la vida diaria. Y esto es muy importante porque esto no puede ser algo que se quede. Practicamos en el cole y en casa nos olvidamos de esto. O al revés, practicamos en casa con nuestros hijos y esto en el colegio no se toca. Pues no, tenemos que intentar que ambas se integren, que haya una transferencia entre lo que aprendemos en casa y lo que aprendemos en el colegio, entre lo que practicamos en el colegio y lo que practicamos en casa. Y ahora esto sería otro tema muy importante, sería el tema de compasión y bondad amorosa. No se puede hablar de mindfulness sin hablar del concepto de estos conceptos de compasión y bondad amorosa. El concepto de la compasión lo explicará mi compañera en otra charla. Yo me voy a centrar en el de bondad amorosa. Y vamos a ver qué es eso de bondad amorosa. Bondad amorosa se refiere a un estado desinteresado e incondicional de cariño y amabilidad hacia nosotros mismos, hacia los seres humanos y hacia el mundo. Si veis, esto es muy importante en el ámbito en el que nos encontramos actualmente en los colegios. El hecho de practicar la bondad amorosa, porque se puede practicar la bondad amorosa, influiría en el clima que estoy formando en el aula. Y ese clima que estoy formando en el aula también influiría en el clima que voy generando en diferentes contextos, con mis amigos, con personas desconocidas, en otro tipo de sitios. ¿Vale? Pensad, por ejemplo, en el bullying. Es un fenómeno tan actual. Pues pensad si practicáramos esto, si practicamos un estado de cariño y amabilidad hacia nosotros mismos, hacia los compañeros que están en el aula y hacia otras personas. Entonces dice, se trabaja mediante prácticas cuya finalidad es promover la empatía, la compasión, la conexión entre las personas y el mundo y las emociones positivas. ¿Gustaría hacer alguna práctica de esto? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien, pues vamos a hacer una práctica. ¿Cómo nos colocamos? Plantas de los pies, apoyados sobre el suelo, ojos cerrados. Vamos a poner la espalda recta. Es muy importante en mindfulness poner la espalda recta que nos impida relajarnos, porque aquí el objetivo principal sería estar despiertos. Poco a poco vamos sintiendo a nosotros mismos en esta sala, vamos a escuchar los sonidos que se están produciendo. Vamos a percibir si existe algún tipo de olor. Vamos a percibir también la temperatura. ¿Cómo es la temperatura? ¿Cómo me encuentro? Vamos a sentir nuestra respiración. Podemos sentirla, por ejemplo, en las fosas nasales. No se trataría de hacer un recorrido por la respiración, simplemente vamos a sentirlas en ese punto, en las fosas nasales. Y vamos a observar cómo el aire entra y sale. Y ahora vamos a imaginarnos, vamos a intentar traer a nuestra mente a una persona que nos produzca un sentimiento de cariño, de amor, una persona con la que nos sintamos a gusto. Una persona con la que nos sintamos bien, a quien le queramos mandar buenos deseos.
Y vamos a imaginarnos que esa persona se sienta delante de nosotros y comenzamos a enviarle nuestros buenos deseos. Podemos decirle, por ejemplo, que tengas un bonito día. Que te sientas querido o querida. Que todos tus sueños se cumplan. Y vamos a imaginar que justo al lado de esa persona hay un árbol y cada vez que le enviamos nuestros buenos deseos, este árbol va creciendo, va adquiriendo nuevas formas, se va llenando de hojas, de ramas. Podemos decirle las frases que hemos dicho antes o podemos buscar aquellas que sean más ajustadas a esa persona en ese momento. Incluso podemos llamarla de esa forma cariñosa a la que nos referimos. Podemos decirle nuestras frases o decir simplemente que tengas un bonito día, que te sientas querido o querida, que todos tus sueños se cumplan. Una vez más vamos viendo cómo crece ese árbol, cómo se hace más grande, más brillante. Poco a poco la imagen de nosotros se va desvaneciendo y vamos volviendo a nuestra respiración. Vamos a expirar, vamos a expirar. Y ahora nos imaginamos a esa persona situada delante de nosotros que nos mira, que nos sonríe y que nos comienza a enviar buenos deseos. Esa persona que nos dice que tengas un bonito día, que nos dice que te sientas querido o querida, que nos dice que desea que nuestros sueños se cumplan. Y vamos viendo cómo nuestro árbol va creciendo, llenándose de ramas, de hojas, incluso de flores. Podemos reflexionar sobre aquellas frases que nosotros mismos necesitamos en este momento. ¿Qué nos diría esa persona justo en este preciso instante? Podemos llamarnos de la forma cariñosa que utilizamos. Que tengas un bonito día. Que te sientas querido, querida. Que todos tus sueños se cumplan. Y vamos a quedarnos con esa sensación que tenemos ahora en estos instantes. Vamos a ver, a sentir cómo estamos, cómo nos sentimos. Quizá nos sintamos de una forma diferente a cómo empezamos la práctica. Poco a poco puedo empezar a moverme, puedo estirar mis brazos que lleguen al cielo.
moviendo brazos, piernas y abriendo los ojos. Pues esto sería un tipo de práctica que podemos utilizar para conectar con las personas. Aquí lo primero que hemos conectado es con una persona a quien queremos, una persona con la que nos sentimos a gusto, pero lo suyo es que con la práctica conectemos también con esas personas que son desconocidas, que les intentamos desear esto, lo mismo que hemos deseado a personas con las que no tenemos ninguna relación, y todo eso va provocando una mayor conexión entre nosotros. También insistimos mucho en este tema, en el tema del autoconcepto del niño, en enseñar al niño a que se quiera, a que se cuide. ¿Sí? ¿Alguna cosa de esta práctica? Muy bien, pues vamos a reservar ahora un espacio para las preguntas. Formamos parte de este equipo de investigación. Aquí están dirigido por Javier García Campayo, aquí están nuestras web, para si queréis echarles un vistazo. Aquí os dejo el email por si tenéis alguna pregunta, y ahora creo que vamos a abrir un espacio a las preguntas que hayan podido surgir de esta charla. Bueno, un aplauso, ¿no?, para Marta. Bueno, yo desde el fondo, desde el inicio, según se ve a la sala, he estado viendo como muchas personas que estáis asistiendo a esta conferencia estaban tomando nota. Bueno, pues si tenéis cualquier duda, ahora es el momento. Sí, ¿cómo te llamas? Eva. Pues un momentito para ver si se te oye bien. Te paso el micrófono, ¿vale? A ver, mi pregunta es ¿qué aporta nuevo el Mindfulness cuando ya tenemos el yoga, las meditaciones? Vale. Estás en una clase de Tai Chi, cuando has dicho, porque si lo que me vas a decir es que es en el momento y ahora, No. me parece como muy poco para montar todo el profesorado. Lo que aporta el mindfulness es la evidencia científica. Simplemente es eso. El yoga, por ejemplo, el yoga es muy beneficioso, es muy eficaz, pero lo que aporta además el mindfulness es que está sustentado por una base científica, que sabemos que lo que estamos haciendo tiene esos resultados tangibles, tiene esos resultados reales. Entonces, sí, demostrada. Es todo, no hemos descubierto nada nuevo con mindfulness. Mindfulness, si os dais cuenta, viene desde hace muchísimos años, viene de tradición budista, lo que ahora se le ha quitado todo ese componente religioso. Entonces, eso es un tema que viene desde muy atrás, que ahora no estamos haciendo nada nuevo. Lo que pasa es que ahora se necesita mucho, y como se necesita mucho, se ha intentado buscar si es eficaz o no, y se ha encontrado que es eficaz. Entonces, eso sería lo que aporta esa base científica. Sí, claro, sí, esto una cosa no quita la otra. Bueno, gracias, Eva. No, por supuesto. ¿Cómo te llamas? María Luisa. Es que es lo mismo. No es una religión. No, pues eso. El yoga se practica más con movimientos, el yoga tiene movimientos, se practica más el cuerpo aquí. Eso es. Sí, tiene mucha relación, aquí no podríamos decir que son las disciplinas iguales, lo que, insisto, es el tema científico que para nosotros es muy importante. El objetivo, como estáis viendo, es centrar la atención. Y partiendo de que tenemos muchos pensamientos, pues cuando nos demos cuenta de esos pensamientos, volver a traer la atención al presente. ¿Más preguntas? ¿Tenemos en sala a alguien de algún centro educativo que haya tomado alguna iniciativa sobre mindfulness? Yo lo que hago sobre todo es enseñarles a respirar, que es la llave de la relajación de todo, de la vida. Es completamente complementario. No nos enseñan a respirar, es el recurso más importante que tenemos los seres humanos para vivir. Sin embargo, nadie nos enseña a hacer una respiración consciente. Eso es lo que
yo hago con mis alumnos. Eso. Enseñarles sobre todo a respirar. Y a partir de ahí, pues a mover el cuerpo, a conocer el cuerpo, es la base de todo. Exacto, sí, completamente de acuerdo. ¿Tú también? ¿Cómo te llamas? Nati, ¿nos lo quieres contar? Gracias. Hola, buenas, gracias. Bueno. Bueno, yo soy maestra infantil y en estos momentos estoy con los niños de tercero de infantil, pero bueno, empiezo con ellos desde que tienen 3 añitos. Y la verdad que desde que hice un seminario de pedagogía positiva, bueno, el programa de aulas felices, supongo que lo conocéis, pues sí que trabajo con ellos, pero además desde 3 añitos. Un poco el tema de la relajación, del conocimiento de las emociones, que eso sí que es muy habitual en infantil, pero lo que tengo comprobado es que necesitan parar en algún momento. Sí. Y ellos además que me lo agradecen muchísimo, o sea que da igual, aunque sea con un cuento, ellos mismos me dicen, oye Nati, ¿podemos tumbarnos? Digo, claro que sí. Dice, ¿puedes apagar la luz? Claro que sí. Y si nos quedamos dormidos, no pasa nada. Pero no se quedan dormidos. La verdad es que digo, bueno, podéis imaginarlo como si estuviésemos en una película o yo qué sé, o con la respiración. Ellos también lo entienden y también lo hacen, las respiraciones. Por supuesto que son momentos muy chiquitines, pero ya les gusta. Lo hacemos con música también, hacemos saboreos también con alimentos, con lacasitos, que es lo que les gusta, con galletas. Y lo curioso de todo esto además es que lo hacen prácticamente todos, esto no es magia, sí que por supuesto hay algunos pues que tienen problemas y les cuesta un poco más. Sí que también veo algunos que sé que no consiguen centrarse, pero consiguen estar quietos y respetar a los demás. Por supuesto que de primeras no lo consigo, me cuesta bastante, pero como estoy 3 años con ellos, me da un poquito de tiempo de que vayan luego preparados. Y hay algo, pues eso, muy curioso, que es cuando terminamos, yo jamás les he dicho nada, simplemente pues os vais sentando poquito a poquito, abrir los ojos despacito, os vais moviendo como queráis, y lo que hacen, además ya llevo como varias generaciones, se levantan y vienen a abrazarme. Sin más. Muy bien. Es muy bonito. Muchas gracias por compartir esto con nosotros. Y una cosa es muy importante que ha dicho es el tema de no obligar a ningún niño a hacer una práctica de mindfulness. Si un niño no quiere hacer una práctica de mindfulness, se le deja ahí que esté mirando a sus compañeros, que les esté observando, pero nunca le podemos decir que respires. No, se les deja y ya está. Y poco a poco lo que se trata es de que conforme lo vayan conociendo, vayan viendo que esto no es nada negativo, vayan viendo que sus compañeros lo hacen, pues poco a poco que se vayan enganchando ellos mismos. Muchas gracias, Nati. Uno conoce sus propios recursos para estar bien, se da cuenta de que no necesita tampoco nada que venga del exterior, simplemente lo tiene dentro de sí mismo, ¿no? Eso es. Hola, buenas tardes, gracias por la ponencia. Bueno, yo quería comentar un poco que sí, que en clase también trabajamos algunas actividades relacionadas con el mindfulness, con la atención plena. Sí que es verdad que les vienen genial a niños con dificultades, pues sí que es cierto que les cuesta bastante entrar o que a lo mejor tardan más tiempo en conseguir objetivos, pero yo creo que lo agradecen un montón. Y quería hacer una reflexión, porque creo que nos centramos mucho en que el niño se relaje, en que el niño aprenda a respirar, en que el niño sea consciente de su cuerpo, y creo que los padres también, pero dentro del ámbito educativo los maestros tienen una parte muy importante aquí de trabajo personal, porque si tú realmente no trabajas, tampoco vas a enfocarles a ellos de la misma manera lo que les estás contando. Entonces creo que es importante trabajar de las dos maneras, o sea, no solamente centrarnos en el niño, sino centrarnos también en nosotros. Me ha venido cuando has hablado y has dicho, ¿qué pasa que si tengo 25 con un TEA? Bueno, pues es que hay veces que cuando sale la ira de un niño TEA, por ejemplo,
a veces en vez de abrazarla, intentas esquivarla, evitarla e intentas luchar para ver por qué. Y bueno, pues todas estas cosas te ayudan a tomar un poco de perspectiva y quizá es otra manera también de enfocar esas dificultades que tienen como reflexión. Pues muy bien, muchas gracias. Sí, en lo que dice ella es muy importante. Nosotros cuando trabajamos en los coles, lo primero que hacemos es trabajar con los profesores. Nosotros hacemos un curso de 6-8 semanas con profesores para que ellos trabajen esto de qué es mindfulness desde la perspectiva de sí mismos, olvidándose completamente de los alumnos. Los alumnos en ese momento no existen. Que trabajen ellos su estrés, que trabajen ellos sus emociones, que trabajen ellos su interior, ¿no? Y luego a partir de ahí, a partir de que ellos han recibido esa formación para sí mismos, entonces comenzamos una formación para cómo dar mindfulness, cómo ofrecer mindfulness a los alumnos, cómo organizarlo un poco en el aula, qué recursos, les ofrecemos recursos para que puedan utilizar con sus alumnos. Y luego ya irles supervisando en ese proceso, estar ahí, estar pendientes de lo que nos dicen, de cómo responden los alumnos, etcétera. Pero como comentaba Lara, es imprescindible la formación del profesor y que sea el profesor el que realmente encarne el mindfulness, porque eso va a marcar la diferencia entre quienes lo aplican como una simple técnica de voy a aplicar esto a los alumnos, la píldora, les doy la píldora y a ver si los tengo quietecitos un rato. Gracias, Lara. ¿Cómo te llamas? Lucía. Hola, gracias por toda la aportación que nos haces. Yo ya llevo tiempo también trabajando algo de mindfulness, pero sobre todo también la educación emocional, la respiración y sobre todo cuando suben del recreo y ya por la tarde cuando comienzan otra vez las clases, porque los niños pasan muchas horas en el centro. Sí. Entonces hay momentos de tensión, momentos de cualquier tontería, que me quitas el juguete, que me quitas el lápiz. Yo creo que es fundamental, aparte de lo curricular. Yo creo que lo importante es hacer personas de cara al momento presente, al futuro, que gestionen las emociones. Y yo, desde luego, 2 años que he estado con los mismos alumnos, la verdad que llegan a decir, que les decían a los padres, papá, para que te relajes, respira, cuenta hasta 10. A mí me lo han dicho los padres. Y luego también he potenciado el pensamiento positivo, los mensajes positivos, fomentar la sonrisa, el dar abrazos y besos, sobre todo eso yo lo he hecho. Y a mí también me hace, pues la verdad, sentirme muy a gusto en el trabajo con ellos. Lo que pasa es que este año tengo grupo nuevo, entonces de 5 años, entonces tengo que hacer un reseteo y empezar de nuevo. Muy bien, pues, pero la verdad que muy bien. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Lucía. Bueno, creo que me apuntaban por ahí que también habías tenido una experiencia en colegio, ¿puede ser? ¿Tú? ¿Nos la quieres contar? Vale, ¿cómo te llamas? Itziar. Gracias. Es un poco lo que han comentado los demás, sobre todo pues cuando vuelven del recreo, que paren, que tengan sus momentos de relajación y sobre todo que sean conscientes. Yo creo hasta ahora lo más importante es no imponérselo, que ellos se den cuenta antes o después, porque sí que es verdad que es difícil, incluso en adultos, pues en niños más, que sean conscientes de que es algo bueno y que es muy útil para ellos, para vivir en la sociedad y para ellos mismos. Muchas gracias. Me gustaría decir un momentito esto de la relajación, que muchas veces lleva a confusión, hacer la insistencia, sobre todo a los alumnos, de que no se persigue relajarnos. La relajación se logra como un objetivo secundario. Lo que pretendemos aquí es estar despiertos. Con estas técnicas lo que hacemos es estar despiertos. Estamos despiertos a nuestra respiración, estamos despiertos a las sensaciones corporales, que todo esto nos produce como efecto secundario una relajación. Claro que sí, es indudable la relajación que se produce, pero cuando hablamos con ellos es mejor decirles vamos a estar despiertos ahora, y puede ser que os relajéis, pero estamos despiertos. Si veis que os estáis relajando, intentad todavía más mantener vuestra atención, ¿vale? Ese concepto, para que ellos no lo asocien a me voy a relajar, ¿vale? Claro. Bueno, muchas gracias, Itziar. Muchas gracias a todas las personas que nos habéis acompañado en esta primera conferencia. Os presento al siguiente ponente en noviembre, Héctor Morillo.
excursión. Prometo. ¿Tú de qué nos vas a hablar, Héctor? Vamos a hablar de alimentación consciente, de mindful eating. O sea, la atención plena aplicada, digamos, en la relación con la comida. Bueno, pues muchas gracias, Marta. Unas últimas palabras para el auditorio. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias.